Hola a todos, bienvenidos de nuevo a su podcast Ciervo Rumiante, el podcast de Semilla de Mostaza Monterrey, que tiene el único propósito de recordar y rumiar lo que estudiamos el último domingo. Y este último domingo tuvimos un invitado súper especial. Yeah. Sí, ¿verdad? Exacto. Aplausos. No vamos a decir quién es todavía. Un aplauso. Ahí se escuchó algo. Ya se escuchó algo. Bueno, Yo siempre he querido ser un roomie. Yo he visto una playera que diga, yo solo quiero ser un roomie. exacto. Pide tu playera en librería. Pues sí, le damos la bienvenida ser un roomie. al roomie más esperado, a Fermín Cuarto. Está en la casa. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pero aviéntate el rap gracias. de introducción. Exacto, ¿no? necesitas rapear para que la gente sepa que eres tú realmente. Y luego dijiste, no, es que Lenin rapeó en la segunda reunión, ¿verdad? Y yo dije, bueno, no sé si rapear, no creo que quepa en la categoría. Es que tu presentación toda larga, toda... Sí, fue muy larga, ¿verdad? Y luego yo pensé que la gente se iba a aprender. Nosotros se me quedaban viendo así. Ya lo entendimos. Déjanos seguir a la prédica. Estabas rapeando o estabas... Pues sí, bueno, gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y gracias por... Fue muy interesante enseñar un mandamiento. Interesante. Sí, es un gran tema. Creo que cuando nosotros enseñamos Éxodo no hicimos una pausa como esta para ver cada uno de los mandamientos. Uh-huh. Sí, las mujeres tuvieron una serie hace poco y vieron los 10 mandamientos, ¿no? Sí. Las 10 palabras, ¿no? Uh-huh. Pero en la iglesia nunca lo hicimos así, entonces me resultó muy interesante. Uh-huh. Que aparte, enseñar temático ya es un desafío, ¿no? Totalmente. Pero enseñar temático algo tan fundamental como los 10 mandamientos, creo que sí. Está muy loco. Porque puedes ir en muchísimas direcciones. Y siento que la enseñanza se fue por un lugar, pero podría haber multiversos, ¿no? De esa misma enseñanza con otras perspectivas y demás. Sí, de hecho, como que... sí, pues sí. A veces puedes sentir que queda medio inconcluso. Lo hubiera concluido de esta manera, o lo hubiera visto de esta otra manera, o le hubiera dado esta perspectiva. Pero estuvo increíble. Sí, yo creo que sí. No. Es una predicación, o sea, claro. Realmente es una predicación y la iglesia viene a escuchar pues la predicación de la palabra, entonces claro. Nunca vas a de ninguna manera terminar de predicar. Es exhaustivo. Algo. Exactamente. Sí, no, claro. Sí. Y aparte, bueno, a mí me sucedió algo bien interesante, que el día siguiente hice mi devocional y traía tan grabado lo que estudiamos que empecé a ver el texto a través de esos lentes, ¿no? Ajá. Y pienso que necesitamos más hacer eso, ¿no? Uh-huh. Como cosas fundamentales de la Biblia, necesitamos no olvidarlas, ¿no? Órale. Como bueno, ya lo aprendí y listo, ¿no? Exacto. Y siento que especialmente con el tema de la ley, como que en el cristianismo se tiende a tomar una de dos direcciones, ¿no? Como, bueno, ya Cristo lo cumplió y olvídalo, ¿no? Uh-huh. Y la otra es, no, tienes que cumplirlo, ¿no? Y es volverse legalista. Y pienso que tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? De decir, sí, Cristo ya lo cumplió, pero no por eso deja de ser algo necesario de yo recordarlo, ¿no? Y, exacto. Bueno, eso. Me resultó muy interesante eso, que estaba leyendo mi Biblia y de pronto ese texto o ese mandamiento como que le arrojó luz al texto y fue... Claro. Bueno, en el catolicismo tienes que aprender los 10 mandamientos, por ejemplo. Es algo interesante, ¿no? O te tienes que aprender el Padre Nuestro, te tienes que aprender... O sea, pero particularmente los 10 mandamientos y el Padre Nuestro es Biblia. O sea, realmente es Biblia. Entonces, si lo tuviéramos en mente más, sería algo muy interesante, ¿cierto? Sí, y sobre todo tomando en cuenta que memorizamos muchas partes de la Biblia, ¿no? Al menos en Semilla tenemos como este hábito, ¿no? De memorizar escritura, ¿no? Y está padre, pero ¿por qué no memorizar o por qué no ser un poco más intencionales en memorizar estas cosas fundamentales, ¿no? Exacto. Sí. Ahora acabo de decir que los católicos memorizan estos mandamientos, pero en realidad este mandamiento que vimos ahora no lo tocan.
¿no? Es cierto. Ellos lo que hacen, y yo me di cuenta hasta que me convertí, era así como, son los mis mandamientos, estos son los mis mandamientos, ¿cómo? ¿Qué me falta aquí? Ajá. Pero creo pensar, a lo mejor lo pueden googlear por ahí, que el 9º y el 10º mandamiento es, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y luego el 10º es no codiciarás nada de tu prójimo, exacto. Entonces como que el 10º lo hacen 9º y 10º, Ajá. y el segundo Se omite. no, lo omiten. Yo siento que es que lo hacen así, lo omiten realmente. Pero cuando me convertí, me fui a mi Biblia católica a ver si estaba así. Ajá. Y está como en la Reina Valera, o sea, están los 10 mandamientos y este es un mandamiento, no te harás imagen. Wow. Sí, Qué interesante. muy loco. Aquí tengo la lista, la versión católica, ¿no? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, que ya es también como un poco distinto, ¿no? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y sí, ya se saltaron el segundo, Es ¿no? como que la parte que sigue la saltan, ¿no? Ajá. Santificarás Wow. las fiestas, ¿no? Ya es el tercero. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás... ¿Honrarás es el quinto o es el...? Honrarás es el cuarto. Cuarto. Ok. Sí. Y no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás. Ya dije los 10. No, Órale. el que sigue es no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Entonces sí hay dos como parecidos, Repetidos, ¿verdad? parece, ¿no? Cierto. Pues bueno. Tenemos loco. una pregunta. No sé si quieren que empecemos A con ver. él. Claro, bueno, pero antes de las preguntas ya no presentamos a los roomies de siempre. ¿Qué Aquí otros está. roomies hay aquí? ¿Qué otros O roomies? sea, ya los conocen. Sí. Ya los conocen, totalmente. Pero gracias por estar aquí, Moy. No, hombre, David. gracias a ustedes. Sí, Y- aquí estamos emocionados. Bro, está muy bonito, sí. Darle claro. con los roomies. Exacto. Pues venga la pregunta, Va. mi Moy. Nos envía una pregunta Diego Flores. Dice, hola Rumis, en la prédica del domingo se hizo referencia a Deuteronomio 4, del 15 al 19, donde se prohíben las imágenes que traten de representar a Dios. Esto, dado que haciendo eso reducimos o limitamos a Dios. Mi pregunta es si las obras artísticas o las que tienen fines didácticos, ¿no? Ejemplo, libro para niños, también se consideran en ese mandato o solo es exclusivo cuando tiene un propósito de adoración a la imagen. Así como hay salmos o versos que inspiran canciones, veo también descripciones muy vívidas en la Biblia, como en Isaías 6, del 1 al 2, o Ezequiel 1, del 26 al 28, que creo que pueden inspirar del mismo modo a algún dibujante o pintor. Saludos. Wow, pues este vato o bata, diría mi hija. Mi hija le dice a las chavas batas. ¡Ay, esta bata! Extendió mucho su pregunta, o sea, porque una cosa es el arte y, o sea, hay mucho arte a través de la historia de la humanidad que es arte religioso y arte sacado de la Biblia y es muy inspirador y demás. Pero yo quisiera tocar el punto de los libros para niños. Eso sí, o sea, y es algo como muy común. Bueno, solo vino a mi mente el Arca de Noé y cómo dibujan el Arca de Noé Claro. en las Biblias para niños y convierten la historia de juicio en un paseo con tus animales Zoológico, ¿no? favoritos. Sí, sí, sí. Y por lo tanto o sea, no es una imagen fidedigna de lo que Cierto. el diluvio es, ¿no? Cierto. Qué interesante, porque precisamente a la luz de lo que estudiamos el domingo, es una representación muy limitada de lo que en realidad pasó, ¿no? Sí, y un tanto distorsionada. ¿no? Exacto. Bastante distorsionada. Sí. O sea, la jirafa saliendo por la ventana, Y todos no. saludando, ¿no? Exacto. Pero en realidad, o sea, tendría sentido si en vez de agua abajo hubiera puros cadáveres, ¿no? Wow, Exacto. Sería exacto. más. Sí, claro. Bueno, ya le di la idea a un grupo de metal. un grupo de metal. Exacto. Porque eso es lo que realmente sucedió, ¿no? Muerte. Sí. Mucha muerte alrededor, ¿no? Sí. Wow, es cierto. Yo creo que es parte se me quedó muy grabado algo que mencionabas el domingo sobre
el becerro de oro, ¿no? Y el becerro de oro como un intento de Aarón de hacer una versión más accesible. Dócil. ¿No? Wow. Más accesible. Y es interesante porque cuando le enseñas la Biblia a los niños, definitivamente quieres hacerla accesible, ¿no? Sí. Pero definitivamente hay como límites que no deberíamos cruzar, ¿no? Wow, O sea, ya en el momento en el que cambias la historia, Ujú. ¿no? Pues ya traspasaste ahí un límite muy importante, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, no solo el diluvio, en el caso de Noé, casi siempre se presenta a Noé como una persona que se ganó, ¿no? Como todos eran muy claro. malos, pero no era bueno, ¿no? A veces se va en esa dirección y pues ya cuando reduces la historia bíblica a una moraleja en la que el niño depende de su capacidad, pues ya lo estás acercando a un Dios distinto, no es el Dios de la Biblia, ¿no? O el clásico de Abraham también, ¿no? Nuestro padre Abraham, ¿no? Y Abraham, el padre de la fe, pero cuando lees la historia te das cuenta que... O Sansón también, ¿no? Sansón es un desastre, es un hombre berrinchudo, nefasto, literalmente nefasto, pero se pinta como el hombre fuerte que Qué fuerte, el héroe, ¿no? El héroe, exacto, el héroe. Sí, porque es algo aspiracional en las personas, como poner sus ojos de que, oye, Sansón era muy fuerte y come tus verduras para que seas como Sansón, casi creo, Un ¿no? Popeye de la Biblia. Bro, pero cuando vas a la Biblia, literalmente es como, bro, este brother, o sea, el Señor había tenido misericordia de él de una manera impresionante como con nosotros, ¿no? O sea, el enfoque es otro. Pues Yo sí. creo que es eso. Yo creo que es o sea, sí queremos hacer accesible a los niños la Biblia, que la entiendan, pero no podemos solamente pintar un solo lado de quién es Dios. Y no es que Dios tenga varios lados, sino que contemos la historia completa, ¿no? Ahora, en un cuadro, yo siento que en un cuadro, en una obra artística, en un dibujo, o incluso en una canción no es suficiente para pintar quién es Dios. O sea, ni una pintura, ¿no? Te va a dar todo un discurso sobre quién es Dios, pero sí ciertos aspectos, ¿no? Entonces, yo no limitaría a un artista a decirle, no, si no vas a contar toda la historia, entonces no hagas una canción, ¿no? Si no vas a contar toda la historia, si no vas a pintar completamente, entonces no hagas una obra artística. No, pero sí creo que es más algo como lo pusimos en la enseñanza, ¿no? Más que algo artístico, más que una escultura, más que es una imagen mental que en la que reduzco a Dios de realmente quién es Él, ¿no? Básicamente. Bueno, como para contestar a Diego, creo que el texto es muy claro, ¿no? De la prohibición a hacer imágenes. Es una prohibición a hacer imágenes en las que les atribuyes la divinidad y la adoración que Dios merece, ¿no? El texto mismo dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ni las honrarás, exacto. Entonces, creo que de hecho vamos a ver representaciones artísticas hermosísimas en el tabernáculo, ¿no? Exacto. Que Dios mismo ordena y diseña, ¿no? El tabernáculo para que haya figuras de querubines, ¿no? Sí, como él mismo capacita a estos artistas que vienen ahí, ¿no? Exacto. Que les eso da, es oye, increíble. esta gente, yo te estoy diciendo que ellos, porque ellos van a representar lo que yo he puesto, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces, no, definitivamente Dios no está en contra de que pues echemos mano de los recursos artísticos, ¿no? Ujú. Y en todo sentido, no solo pintura, escultura, sino música, poesía, etcétera. ¿Te ibas a decir algo? Sí, solo que se me hacía una locura ahorita escuchándolos que, como decía el pastor Fermín, o sea, querer cualquier artista, sea lo que sea que se dedique o que quiera plasmar, el hecho que él haga una obra de arte y que le ponga a esa obra que eso es Dios, eso sería como demasiado como arrogante y como decíamos, no puedes representarlo, ¿no? Ujú. O sea, tal vez puedes representar algún aspecto o algo, pero no representarlo por completo. Veíamos el domingo que, pues sí, comentábamos, ¿no? Cómo vas a
representar un Dios omnipotente, omnipresente, es algo imposible, ¿no? Imposible. Y creo que con los niños podría ser algo muy similar, o sea, creo que a veces queremos quitar ciertos aspectos de Dios porque pensamos que un niño podría espantarse o algo así. Pero esos, o sea, creo que hay partes muy hermosas de Dios en donde podemos expresar ciertas cosas tiernas, amorosas de Dios, ¿no? Pero no podemos quitar pues, de nuestro Dios quién es Él, ¿no? Un Dios justo, ¿no? Un Dios que se aira contra el pecado y todo esto. Y eso también creo que un niño lo tiene que conocer, ¿no? Es algo que Dios quiere poner en los corazones de todos para temerle, ¿no? Para conocerle. Totalmente. Estos becerros que hicieron en Dan y en Beerseba, ¿no? O sea, ya cuando se divide el reino del sur, reino del norte, ¿quién es? ¿Roboam o Jeroboam? Jeroboam. Quiere evitar que vayan a Jerusalén, entonces les pone un becerro en un lado y en los dos extremos de la tierra, ¿no? de Israel. Y la idea era como, o sea, ¿para qué vas hasta allá? ¿No? Sino hazlo aquí, es más accesible, es más cercano, cómodo, no te cuesta mucho trabajo y demás. Entonces, también siento que eso, o sea, si nosotros, o sea, a lo mejor a un niño no le vas a decir todo también en una pequeña lección, pero vas pintándole un cuadro y vas, no, la cosa es no hacerle creer, ¿no? Por así decirlo, que Dios... Que los mandamientos de Dios puedes pasarlos y los puedes hacer y claro, o sea, pórtate bien y entonces vas a estar bien, ¿no? Cuando en realidad cada oportunidad de disciplina, ¿no? En nuestros hijos, ¿no? Ya hablando como papás, es una oportunidad para recordarle todos tus pecados los pagó Jesucristo, ¿no? Y o sea, el no poder, el mentir, ¿no? El no obedecer, el golpear a tu hermanito, ¿no? Y cosas como esas, es una muestra de que no puedes, ¿no? Y necesitas de Cristo y por eso Él recibió el castigo. Entonces, creo que también tiene que ver con eso, o sea, domesticar a Dios y hacerlo accesible y eso. Eso fue muy duro, eso de domesticar a Dios todavía. Me cuesta trabajo pensarlo, pero es una realidad, ¿no? Exacto, hacer un Dios a nuestra medida ya, como nosotros nos sentimos cómodos. Claro. De hecho, Lewis menciona ese concepto. Yo sabía que ibas a decir. Menciona ese concepto en una de sus novelas, ¿no? En Las Crónicas de Narnia. Y él se refiere a Aslan, que es Por cierto, esa es una representación artística de Dios. Y, ¿no? Interesante. Y se refiere a Aslan como un león que no puede ser domesticado, ¿no? No, y ese es el Dios al que adoramos, ¿no? Un Dios que no... Sí, o sea, siempre va a exceder nuestra capacidad de comprensión, va a exceder nuestra teología. Wow. Siento que a veces es peligroso decir este tipo de cosas, pero es verdad, ¿no? Dios es más grande que nuestra... O sea, incluso la Biblia, con todo y que es realmente la palabra de Dios, inerrante, perfecta, ¿no? Es lo que Dios escogió para revelarse a nosotros, ¿no? Pero creo que Dios es más grande que nuestro conocimiento bíblico, aun cuando sea completo, ¿no? Entonces, necesitamos pienso que necesitamos esa visión de Dios, ¿no? Porque, de hecho, mencionabas algo interesante, que una forma de idolatría es adorar nuestro conocimiento, ¿no? Adoramos nuestra capacidad del día de hoy de computar información y tener recursos ¿no? y lo que sabemos. Y también podemos caer, pienso, en el error de adorar nuestra capacidad de entender la Biblia. Totalmente. O nuestra tradición. O nuestra postura doctrinal. Y es peligroso, ¿no? Totalmente. Es peligroso. Pues bueno, ahí está la respuesta, Diego. Nos hizo una pregunta larga, respuesta más larga todavía. Exacto. Después vamos a hablar con Diego a ver qué entendió de la respuesta. Sí, pero yo quería saber... Exacto. Bueno, pues sí,
estudio se basó en el segundo mandamiento, que es no te harás imágenes, ¿no? Y pues bueno, lo estudiamos en base a esas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué me enseña acerca de Dios este mandamiento? ¿Qué me enseña acerca de mí? ¿Qué me enseña sobre Jesús? Y pues bueno, ¿qué nos enseñó sobre Dios, Moy? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Wow, pues nos enseña acerca de Dios básicamente lo que estábamos comentando, ¿no? Que es un Dios muy grande en todos los sentidos, ¿no? Que no podemos realmente o no debemos hacer una imagen de Él que no sea la imagen que Él mismo plasmó en su palabra, y mucho menos pues adorar esa imagen, ¿no? Y nos enseñó que bueno, eso es que nos enseña acerca de nosotros, ¿no? Pero bueno, sí, acerca de Dios, eso, ¿no? Que tenemos un Dios inmensamente grande, poderoso, y que solo Él merece la adoración. Que a Él le importa, ¿no? Exacto. Eso me llamó mucho la atención. Sí, no, a mí, yo me quedé pensando en este tema de regresar a recordar lo literal que es también esto, o sea, porque, por ejemplo, muchas veces como a lo mejor cristianos ya de algún tiempo es como, ok, yo no tengo una imagen, no hago esto, pero nos está hablando específicamente de esto. Y luego me doy cuenta que hay muchas ocasiones en las que sí me hago una imagen de Dios, y hay muchas ocasiones, o sea, como decía muy ahorita, el concepto general de Dios es mucho mayor que las fronteras más lejanas de mi conocimiento. O sea, sí. No puedo. Entonces, el no entender eso, cuando leo en la Biblia que dice, cuando, no sé, Dios manda algo, ¿no? O es como, luego me hago una imagen de eso y lo pienso como, ok, si yo estuviera haciendo eso es porque yo estoy enojado a lo mejor, y empiezo a poner una personalidad muy de David en Dios. Entonces estoy malinterpretando completamente la obra del Señor. O sea, ¿qué está haciendo el Señor? Y hay que recordar que el Dios es santo y que todo lo que Él hace es de su santidad y de su sustancia, de su esencia, que no cabe en mi mente. O sea, déjame ver si entendí. Caemos en el error de más bien atribuirle a Dios nuestra personalidad. Como, sí. Como yo no haría esto, Dios no haría esto. Exacto. Y es el error yo pienso que es el error del mundo muchas veces cuando dice, es que Dios es malo porque, no sé, sale que mandó a matar pueblos enteros, ¿no? Pero lo estamos asumiendo desde nuestra mente, nuestra carnalidad, nuestro pecado, nuestra forma de ver la vida. Nuestro poco conocimiento. Ajá, nuestro conocimiento es súper limitado. Y simplemente recordar que Dios es santo, que Dios es Dios, que Él es el creador de todo lo que existe, me debería llevar como... y esto yo pienso, ¿no? O sea, el cuestionar a Dios por algo que está pasando en mi vida, es que muchas veces es como, Dios, esto no lo haría yo así. Entonces... o sea, mi imagen, lo que yo haría sería diferente. Y es como, y hay de dos, o te rindes al Señor para entender que lo que Él hace es lo que debe de pasar, o vives una vida en conflicto con Él porque no está haciendo lo que tú quieres. Entonces te estás adorando a ti mismo, ¿no? Claro, de hecho, es lo que decías, ¿no? Dijiste algo así como confiarle mi eternidad, pero no confiarle en mi día a día es algo absurdo, ¿no? Y creo que definitivamente caemos en eso, ¿no? Caemos en ese tipo de prácticas. Reducimos a Dios, ¿no? A nuestra naturaleza. Sí, a nuestros estándares, ¿no? Sí, lo que decías, ¿no? O sea, queriendo definir el bien y el mal, ¿no? Como en Génesis, como inició todo, ¿no? Queriendo a nosotros ser los jueces de todo. Hijo, bueno. Sí. De hecho, me recordó el Salmo 50. El Salmo 50 es bien interesante porque Dios comienza a juzgar, ¿no? Y convoca a los cielos para juzgar a su pueblo. Desde el verso 1 dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado, ha convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. O sea, se describe como un segundo Sinaí, ¿no? Y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Está hablando de su pueblo. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios,
ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Entonces esta visión majestuosa y asombrosa de Dios. Si yo tuviese hambre, y es irónico, ¿no? Claro. Pero eso no existe, para mí eso no existe, pero si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Y pareciera que esa es que Dios está revelando la mentalidad de su pueblo, ¿no? Al adorar a Dios a través de todos estos mandamientos y ritos y fiestas y demás. Y dice, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. O sea, no es que yo necesito que tú hagas estas cosas, es que tú me necesitas a mí. Pero al malo dijo Dios, y esto siempre me sorprende, porque eso es un contraste, ¿no? Pero al malo dijo Dios, no dice, ¿qué tienes tú que andar vendiendo droga, ¿no? Destruyendo personas? No, dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él. Con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal. Tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Y ya empieza a mencionar, ¿no? Después de este menosprecio a Dios, empieza a mencionar, pues, literalmente violación de varios de los mandamientos, ¿no? Tu boca metías en mal. Tomabas asiento, verso 20. Hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Y esa es la parte a la que quería llegar. Pensabas que de seguro o de cierto sería yo como tú. Uy, bro, sí. Ahí está. Ahí está, exacto. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Qué brutal, ¿no? Hubieras predicado tú, bro. Qué buen salmo. A la luz de lo que vimos el domingo, qué buen salmo. Wow. Qué interesante. Me mata esto, ¿no? Sí. Y porque lo decías, o sea, si el pueblo, viendo una manifestación, ¿no? Externa, visible, del poder de Dios, o sea, no había duda. Dios estaba ahí, Dios estaba manifestando su carácter, su poder al salvarlos. Se atreven, o sea, después de comprometerse a no hacer, no, sí, guardaremos todo, no haremos imagen. Y pum, luego el becerro. Y lo planteaste desde esa perspectiva. Si ellos lo hicieron, o sea, ¿cuánto más nosotros, ¿no? Tenemos esa capacidad? O sea, para decirlo más clarito, de que tendemos a hacer esto, tendemos a hacerlo, ¿no? Totalmente. Sí. Uno de los libros que leí para estudiar para este domingo fue el de 10 palabras que dan vida, de Jane Wilkins. Muy recomendable porque habla de los 10 mandamientos. Y hay una parte que dice muy interesante. Dice, si... A ver, aquí está. Ya. El Photoshop no es nada nuevo, dice ella. ¿Okay? Si hay algo universal a todas las esferas de poder, sin duda el manejo de la imagen está primero en la lista. Los que tienen posiciones de autoridad se cuidan de garantizar que los veamos a la luz que ellos eligen. Los políticos que se postulan para algún puesto eligen con cuidado su ropa, hasta el punto del corte de un vestido o el color de una corbata. Siempre ha sido así. Aunque la polio lo había incapacitado, Franklin D. Roosevelt exigía que la prensa no lo fotografiara en una silla de ruedas, caminando, entrando en su auto o acercándose a un podio. El servicio secreto de Franklin Roosevelt se aseguraba de que mantuviera una única imagen de fuerza. Pero tal vez ningún otro gobernante ha entendido la importancia del manejo de la imagen tanto como la reina Isabel I de Inglaterra. Al ascender al trono a los 25 años de edad, gobernó durante 44 años en una época de gran agitación política. A 3 años de haber empezado a reinar, la viruela la dejó con cicatrices en el rostro y una calvicie parcial durante el resto de su vida.
Al envejecer perdió tantos dientes que le costaba hablar. Pero en los retratos que se pintaron de ella a lo largo de su vida se le ve eternamente joven y hermosa. ¿Por qué? Porque ella decretó que así debía de ser. Su secretario de Estado escribió: muchos pintores han retratado a la reina, pero ninguno ha captado suficientemente su belleza y encanto. Por tanto, su majestad ordena que toda clase de persona deje de retratarla hasta que algún pintor inteligente haya terminado un retrato que todos los demás pintores puedan copiar. Mientras tanto, su majestad prohíbe mostrar cualquier retrato desagradable hasta que sea mejorado. Wow. Está muy loco. O sea, leo todo esto porque vivimos en una época así. O sea, vivimos en una época donde elegimos la foto que vamos a subir a las redes, si está bien, si no salgo mal, si... O sea, elegimos la imagen de una manera le metemos mucho esfuerzo a mostrar quiénes somos en las redes sociales. Entonces, de repente llega él y dice, bueno, el enfoque de Dios para el manejo de la imagen es bien distinto del de los gobernantes terrenales. Mientras que los gobernantes terrenales pueden sentirse obligados a usar una máscara para proteger su poder, nuestro gobernante celestial rechaza toda distorsión de su imagen como un impedimento para la correcta adoración. Wow. Está muy loco. Está bien bueno el libro. Chequen el libro, 10 palabras. ¿Qué? 10 palabras que dan vida. 10 palabras que dan vida de Jen Wilkins. Y qué interesante, porque eso es. Nosotros cuidamos nuestra imagen, pero Dios dice, no me hagas ninguna imagen, ¿no? Porque va a ser una manera de distorsionar lo que realmente soy, ¿no? Wow. Entonces ahora me pongo a pensar, ¿has visto las imágenes de inteligencia artificial? Ah, claro. Sí. Que ahora ponen, pensabas que era un ángel, era esto, y sí. luego sale la imagen así creada por inteligencia artificial muy brutal, ¿no? Sí. Hasta eso queda Exacto. Que dicen, ¿no? De que, ¿por qué se asustó si vio un ángel? Son hermosos. Y cuando da la representación, ¿no? Sí, claro. A la luz de lo que dice la palabra. Claro. Ahora, ya nos estamos un poco metiendo a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué nos enseña sobre... No, está muy bien. ¿Qué nos enseña sobre nosotros, no? Y digo, ese es justamente uno de los rumbos que podría haber tomado el estudio, que pues decidimos, pues no, tal vez no abordarlo así, pero es el asunto de que el hombre fue creado, aunque sí se mencionó, ¿no? Sí. Pero estudiarlo a profundidad es interesante, que el hombre fue creado a imagen de Dios, ¿no? Y la única manera de realmente entonces... la única imagen autorizada de Dios en el mundo es el hombre, ¿no? Y es la única imagen de Dios que en la Biblia se celebra. O sea, a Dios le da gloria incluso, ¿no? El que haya criaturas que porten su imagen. Pero esa imagen está distorsionada también por el pecado, ¿no? Y es algo que a mí me llama la atención. La Biblia sigue atribuyéndole al hombre pecador el portar la imagen de Dios. O sea, seguimos siendo portadores de su imagen, aunque esta está arruinada, ¿no? Y en ese sentido, Jesús viene a cumplir, ¿no? Ya me estoy saltando a la tercera pregunta. Es que es imposible, ¿no? Sí, pero creo que es la parte más importante del estudio, ¿no? Cómo Jesús viene a cumplir lo que el hombre le debía a Dios, ¿no? Portar su imagen fidedignamente, pero además restaurar ante los ojos de la humanidad y la creación, ¿no? Esta manifestación visible de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre es el que le ha dado a conocer, ¿no? Entonces, ¿de qué manera Jesús nos revela a Dios? Wow. Esta parte fue muy esperanzadora, pero a la vez pues revela quién soy yo, ¿no? O sea, porque sin duda la imagen de Dios en mí no es la imagen que deberían, ¿no? Que debería de haber, pero me da mucho consuelo que Jesús nos regaló su imagen. O sea, la imagen que Él sí pudo hacer de Dios, me la regaló. Y no solo eso, sino que día a día quiere llevarnos a todos los que hemos confiado en Él a que esa imagen se vaya perfeccionando en la imagen que Él portó, ¿no? En su justicia. Y digo que es muy esperanzador porque
muchas veces hemos hablado, o yo he sentido como ese temor de mal representar a Dios en muchas cosas, ¿no? Oh. Y entonces, a la luz de la palabra y de la enseñanza que tuvimos el domingo, me doy cuenta que claro que lo represento mal en muchas áreas de mi vida, ¿no? Y que inclusive por eso, ¿no? Pues Dios envió a su Hijo, ¿no? Porque no podía representarlo bien. Entonces, me da un gran descanso al saber que Él nos representa, pero también una esperanza de que pues, puedo cada día representarlo mejor, ¿no? Claro. O sea, glorificarlo. Eso básicamente, en eso se vuelve el glorificar a Dios, ¿no? A veces lo tomamos solamente como un tiempo de alabanza, un tiempo de esto, pero claro. Glorificar a Dios, o sea, lo puedo ver ahora más como cada vez portar mejor su imagen, ¿no? O sea, y se me hizo algo que llamó mucho la atención y que me habló mucho y me dio mucha esperanza. Sí, de hecho, también siguiendo con eso, el ejemplo que ponías del cincel, de cómo Dios está trabajando en nosotros, ¿no? Que de repente... Pongamos la rola. Exacto. Ya se me olvidó la letra. El buen escultor da cincelazos a la piedra. Para sacar la forma que tanto él espera, buscando la perfección en el diseño completo y ve con emoción el día que llega a su término. Qué buena rola. Tomo en mis manos el manual de operaciones para ver cómo funciona. Y no volver a cometer errores. El fabricante ha dejado las instrucciones. Lo que tengo que hacer es seguir las indicaciones para seguir disfrutando todas las bendiciones al mismo tiempo que voy cumpliendo con las comisiones. Convicciones. Comisiones. Wow. No tengo ni idea de cómo va a acabar todo esto. Pero sin duda Dios lo sabe desde el principio de los tiempos. Bienvenidos a su podcast. Mira para arriba. Oye, todas tus canciones tienen frases que podrían ser podcast. Frecuencia, en serio. Podcast, frecuencia espiritual. Y le pones el fragmentito. Podcast, mira para arriba. Podcast. Es chido. No sé. Es una lista de namings utilizables. Exacto. ¿No? Exacto. No, pero sí. Sí, totalmente. Esa explicación que diste, ¿por qué no la repites? Es que yo no sabía la historia detrás de esa analogía, pero es muy cierta. Muy cierta. El escultor quita pedazos grandes primero. Bueno, cuando escribí esa canción, me acuerdo mucho que Héctor decía que él estaba formando su imagen en nosotros. O sea, ya nos dio una nueva vida, pero ahora comenzaba un proceso de transformación en nuestra vida. Y entonces Dios iba restaurando su imagen en nosotros y a veces eran cosas muy fuertes, muy grandes que Dios quería remover de nosotros y luego eran cosas muy finitas. Entonces yo me imaginaba eso, ¿no? Un escultor usa un cincel y a veces el martillazo del cincel corta un pedazo enorme de la roca, pero a veces hace un trabajo fino, ¿no? Exacto. Entonces un poco hablamos de cómo en lugar de nosotros tratar de tener el martillo y el cincel en nuestras manos y moldear quién es Dios, ¿no? O crear una imagen de quién es Dios, más bien dejarle el martillo y el cincel en sus manos y que Él restaure su imagen en nosotros. Justo dijiste ahorita glorificar, y dice aquí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿No? Es interesante. O sea, el amor de Dios se ve y se manifiesta a través del amor que nosotros compartimos. Y la única manera de tener ese amor es permaneciendo en Él, ¿no? Y esa imagen que Dios... Entonces sí creo que eso, mucha gente, nosotros tenemos, siempre lo decimos, ¿verdad? Nosotros somos la única Biblia que lea, ¿no?
Nosotros seríamos la única imagen que tienen acerca de quién es Dios. Sí. Y no es... me gusta cómo Jesús hace manifiesto que se puede obedecer la ley. Sí. ¿No? Sí, o sea, sí. entonces, y me encanta que Jesús nos dio todas las herramientas y todas las capacidades por medio de su Espíritu para obedecer la ley, ¿no? En ese sentido, nos ha dado la oportunidad de, como Él manifiesta al Padre, dándolo a conocer, nosotros también podemos, somos cristianos, o sea, está muy loco, somos cristianos, somos una pequeña fotografía de quién es Jesús, ¿no? Exacto. De esa manera. Y de ninguna manera estamos esperando que, como somos nosotros la imagen de Dios, ¿no? Que se está perfeccionando, que está siendo transformada, que Dios está transformando, no esperamos adoración a nosotros. Claro. Pero sí dice la palabra que cuando vean nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo glorificar. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿no? Wow. De hecho, Segunda de Corintios capítulo 3, Pablo cita justamente este asunto de las diferencias entre el pacto con Moisés y el nuevo pacto a través de Jesús, ¿no? Y es interesante porque pareciera que está hablando de este asunto de manejo de imagen, fíjate. Dice, verso 12, así que teniendo tal esperanza, o sea, la esperanza de un pacto que sí nos lleva a la gloria, ¿no? Un pacto que sí nos permite subir al monte, no como en el pacto de Moisés, no pueden subir, ¿no? Teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés. Ya se puso a hablar mal de Moisés. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, ¿no? Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, lo que Pablo está diciendo es que el éxodo de Moisés realmente no les dio la verdadera libertad. Esa era una libertad necesaria, una libertad que Dios quería darles, pero no era la libertad definitiva, ¿no? Como tampoco era el descanso definitivo, llegar a la tierra prometida. El reposo, ¿no? Sí. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, y meditaba en eso que decías, Moy, ¿no? De cómo a veces nosotros mismos nos damos cuenta de que no estamos reflejando fidedignamente quién es Dios o quién es Jesús, ¿no? Pero podemos usar de mucha franqueza, justamente por eso, ¿no? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de cincelazo en cincelazo, ¿no? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿no? Y es muy bello, ¿no? El poder reconocer aquellas partes de nuestra vida, aquellas áreas de nuestra vida en las que no estamos glorificando a Dios y reconocer nuestra necesidad de volver a ver a Jesús, ¿no? Volver a contemplar a Jesús a través de su palabra, y que nuestra familia, nuestros amigos, nuestra ciudad sea testigo de cómo Dios transforma a través de Cristo, ¿no? Y Dios nos restaura a la imagen, pues la imagen perfecta, ¿no? Es muy esperanzador. Amén. Muy bien, pues creo que eso ha sido todo por hoy. ¿Alguien tiene algún comentario final, Fermín? No, la verdad es que llegar a esa conclusión, ¿no? Esta que estamos viendo es algo muy esperanzador. O sea, Dios quiere transformar nuestras vidas y que nuestras vidas le glorifiquen. Y es posible, o sea, no es imposible, es posible. Es posible por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, simplemente eso, como creyentes,
necesitamos una relación con el Señor, una relación con su Espíritu y constantemente pedirle al Espíritu, lléname, ven, Padre, envía tu Espíritu a mi vida. Jesús mismo lo dijo, que el Padre enviará su Espíritu a todo aquel que lo pida. Ese es nuestro Padre Celestial. Y entonces puedas reflejar al Señor en tu familia, con tus hijos, con tu esposa. O sea, si Dios quiere cambiar ese caos en el que vives, ¿no? En tu familia, y lo quiere hacer comenzando contigo, ¿no? De tal manera que pueda reflejar quién es Dios, y al dejar entrar al Señor en tu vida conflictuada, ¿no? Dentro de tu familia, Dios va a hacer algo definitivamente. Entonces no nos quedemos solamente con esto intelectual y wow, está padrísimo, qué buen conocimiento. No. Pongámoslo en práctica, viniendo al Señor todos los días, leyendo su palabra, teniendo una relación con Él. Ahí está. Eso. Muchas gracias. David. No, sí, ya lo dijeron todo, ¿no? Es esto, y es esta esperanza de saber que lo que vivimos es algo que el Señor está permitiendo para seguirnos moldeando hasta el día en que le veamos cara a cara y que podamos gozar de la plenitud. Y con la mente en eso es esperanzador. O sea, pase lo que pase, sabemos que Él tiene el control y Él nos va moldeando, ¿no? Muchas gracias, David. Muy. No, pues solamente pensaba en cada personaje, si lo quieres llamar así, de la Biblia, por ejemplo, sus discípulos, ¿no? De Jesús, en cómo pues, Dios es poderoso para eso que hablaba el pastor Fermín, David, en transformarnos. O sea, veo unos discípulos que abandonaron a Jesús, pero que al saber de su perdón, de lo que Jesús había hecho, el Espíritu de Dios en ellos cambió sus vidas, y vemos otras personas totalmente distintas que glorifican a Dios con sus vidas, y que eso es posible, y Dios lo va a hacer, ¿no? Dios lo ha prometido. Eso. Pues bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Y nos vemos, roomies. Saludos a todos. Bye.